Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre injusto y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. Saludamos en este quinto domingo de Cuaresma, el último, en nuestra preparación al misterio pascual, a todos nuestros hermanos que desde diversos lugares del mundo ven la transmisión de la Santa Misa, especialmente a través de la señal de TV Familia en Venezuela, Colombia y Ecuador. Les expresamos que todas las intenciones por las que nos escriben se estarán ofreciendo y es la intención principal por la cual ofrecemos la Eucaristía, la salud de los enfermos y el eterno descanso de los difuntos, por los cuales hoy nos piden que oremos. Celebremos este encuentro con Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que la gracia de Jesucristo, que está pronto a salvarnos, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. El perdón genera misericordia y la reconciliación produce paz en el corazón. Les invito, amados hermanos, a que en un momento de silencio nos revisemos en nuestro interior, pidamos perdón a Dios y entremos limpios a celebrar el misterio de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculos del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que yo haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, reconoce el Señor. Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor. Cuando perdone sus crímenes
y no recuerden sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplica a aquel que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que obedecen en autor a la salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazcan frutos. Aquel que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, habían algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo:
Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, en el Señor no es la primera vez que el Señor utiliza un ejemplo agrícola o del campo para hablarnos de las grandezas del reino de Dios. Jesús, estando allí en medio de una predicación o de una de sus jornadas, ante la petición de los griegos que querían ver a Jesús, no sabemos cuál era la duda o la interrogante que traían estas personas ante el Señor. Sin embargo, el apóstol Felipe y el apóstol Andrés ante Jesús sirven como palanca y le expresan el deseo de los griegos, y Jesús sale con un discurso que parecía que no venía al caso, pero que hablaba de la inmediatez de lo que iba a suceder. Ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. El Evangelio de Juan habla mucho del tema de la hora. Si ustedes recuerdan, el primer milagro obrado por Jesús, narrado también por el evangelista Juan, en el contexto de las bodas de Canaán, la Santísima Virgen se le acerca a Jesús y le dice: no tienen vino. Mujer, tú bien sabes que no ha llegado mi hora. Era la hora de la revelación, la hora de mostrarse realmente como lo que era y para lo que había venido al mundo nuestro Señor Jesucristo. Y por eso ahora dice, y él en atención a María en ese momento pues realiza su primer milagro y adelanta la hora y se revela, se muestra como lo que es. Pero ahora dice: ha llegado la hora en la que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y expresa que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y decía que no es la primera vez que el Señor utiliza ejemplos de la vida agrícola o de la vida cotidiana, porque Jesús nos habla en lenguaje que nosotros entendemos. El auditorio que tenía Jesús allí delante eran humildes campesinos, humildes pescadores, gente sencilla de la ciudad, del campo, que entendía muy bien lo que Jesús decía, porque él hablaba con ejemplos que tocaban directamente la realidad de los que estaban allí. Y por eso Jesús relaciona el reino de Dios con una pesca y lo relaciona con un tesoro escondido en un campo, y habla del sembrador que sale a sembrar, y habla del anuncio del Evangelio como esa semilla que se esparce en los campos y que una cae en una parte y otra en otra. Hoy habla del tema de su propia muerte como glorificación, pero expresada en el pequeño grano de trigo que cae en tierra. El destino del grano de trigo puede ser muy variado. Puede utilizarse el trigo para triturarse, ¿no?, y convertirse en pan. Sin embargo, este grano del que Jesús habla cae en tierra y tiene que morir para dar fruto, para multiplicarse en otros granos de trigo. Jesús está viendo su propia muerte como el momento máximo, como la cumbre de la voluntad de Dios, y por eso lo expresa: yo podría decir, Padre, líbrame de esta hora, pero para eso he venido, para esta hora. Entonces, Padre, glorifica tu nombre. Es una muerte no fatalista, no vista desde el luto y desde la tristeza de la pérdida de una vida, no, sino desde la plena realización del reino de Dios. Dentro de unos días estaremos meditando en la Semana Santa la pasión y la muerte de Jesús, que tuvo diversas causas. Podríamos expresar tres. Una causa política, la condena escrita sobre la cabeza de Jesús, nos dice la causa: Jesús Nazareno, Rey de los judíos.
Jesús se había proclamado como rey, había entrado en la ciudad santa como rey y por lo tanto le pregunta a Pilato en el momento del juicio, ¿eres rey? Y Jesús responde, lo has dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y esa es la causa por la cual el poder político de su tiempo juzga y condena a Jesús, porque desde que Jesús nació fue visto como una amenaza para los que detentaban el poder en la tierra. Por eso apenas el niño nace, le persiguen y buscan la manera de asesinarlo, mandando a matar a todos los niños menores de 2 años. Y ese caso se repite también ahora, ante el momento de la pasión. El Señor también es juzgado y es señalado injustamente, pero es acusado por proclamarse como rey. Y no solamente Jesús muere. Si nosotros analizamos la historia de la vida de Jesús, así como murieron los santos inocentes en su nacimiento, alrededor de la muerte de Jesús también hubo cientos y miles de muertes en la iglesia primitiva, pero también en la iglesia actual y en los 2000 años de la iglesia. Por la muerte de Cristo, muchos cristianos también han muerto y han entregado la vida. Pero vida que no es entregada de manera infecunda, como dice Jesús en el Evangelio, sino que es muerte de glorificación. Dice uno de los santos padres que la sangre de los mártires es germen de semillas de nuevos cristianos, y donde la iglesia hoy en día y en la historia ha sido más perseguida y más atacada, ha sido más floreciente. Porque el grano de trigo no cae en tierra de manera infecunda. La segunda causa de la muerte del Señor podría tener un origen también, además de político religioso, porque Jesús se proclamaba como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y ese término estaba relacionado con un oráculo y una promesa. Y lo hemos visto también en la primera lectura, donde el Señor dice que así como nos sacó de Egipto y hubo un quebrantamiento de la alianza, y lo veíamos el domingo pasado de manera muy clara en el libro de las Crónicas, cuando el pueblo, por quebrantar y romper la alianza, fue sacado al destierro, el Señor hace una promesa y dice que meterá su ley en nuestro pecho y en nuestros corazones, y no tendrá uno que enseñar al prójimo, porque reconoceremos al Señor desde el pequeño hasta el grande, y nos perdonará de los crímenes y de los pecados. La promesa de la salvación del Mesías, del que llegaría a reconciliar todas las cosas. Como Jesús era proclamado por la gente como ese Mesías o ese Salvador, también el poder religioso de su tiempo intentó quitarlo del medio. Lo vieron como un blasfemo. Y la primera condena que recibe Jesús es precisamente de los religiosos. El sumo sacerdote Caifás abofeteó al Señor y lo acusó de faltar el respeto al Padre, proclamándose como Mesías o como el Hijo de Dios. Pero la causa que más nos interesa es la causa teológica, no la política y social o la religiosa, sino la causa teológica. Nadie le arrebata la vida a Jesús, Él la da libremente. ¿Y por qué la da? Por amor. Porque tanto amó Dios al mundo, decíamos el domingo pasado, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. ¿Cuánto nos hace falta, mis queridos hermanos, a los cristianos revalorar la pasión y la cruz de Cristo? En la Cuaresma, en la Semana Santa, contemplar la pasión nos debe ayudar mucho más a entender el gran amor de Dios. Los grandes santos de la Iglesia fueron todos muy devotos de la pasión de Cristo, y la meditaban, y la analizaban, y la contemplaban, y la oraban. ¿Cuánto es necesario volver a la meditación de esa pasión y de esa cruz?
Porque allí está el centro de nuestra predicación. No existe cristianismo sin pasión y sin cruz. No puede existir. Pablo lo dice con orgullo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, quien es locura para los paganos y para el mundo, pero para nosotros es salvación de Dios. Y el mismo Señor, cuando nos hace la invitación a seguirle, nos dice que se niegue a sí mismo y que carguen con su cruz y me sigan. Sin cruz no hay seguimiento. Nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestros pequeños sacrificios se unen a ese sacrificio de Cristo. Por eso, no solo Cristo es ese grano de trigo que cae en tierra, nosotros también somos llamados a ser como ese pequeño grano. Y el día que Dios dispone, nos llama a su presencia. Y muchas veces los frutos y las construcciones a nivel espiritual hablando, las cosas sembradas no se notan mientras las personas están en el mundo muchas veces. Monseñor Romero, que lo celebramos también en estos días, su martirio, aunque denunció las injusticias y se puso del lado de los más sencillos y de los humildes del pueblo, no se notó tanto su acción sino en el momento de su muerte, porque él lo profetizó incluso. Acabarán con mi vida, pero yo y mi mensaje resucitarán en el pueblo salvadoreño. Seguimos viendo cómo esa pasión y esa cruz de Cristo sigue actuando en medio de la iglesia. Mis queridos hermanos, no rechacemos la cruz. No rechacemos a ese Cristo que ha sido elevado y que nos ha atraído a todos hacia Él. Miremos la cruz, miremos al crucificado y recibamos su oferta. Y la oferta es fácil y sencilla. Amor a cambio de un poquito de amor. Si amas a Dios un poquito, recibirás torrente de amor y de gracia. Si nos acercamos a Él con humildad y con corazón sincero y arrepentido, recibiremos reconciliación y misericordia, que es lo que necesita un corazón humano para ser feliz. No son los bienes, no son las riquezas, no es el poder, no es el placer, no son las cosas de aquí abajo las que nos darán la felicidad, ni siquiera las personas, sino es el grandísimo amor de Dios manifestado en Jesús crucificado. Contemplémoslo, hagamos un ejercicio esta semana y les invito a todos a que esta semana llamada de pasión, contemplemos con profundidad y meditemos la pasión de Cristo. Volvamos a hacer el Vía Crucis con fe y con detenimiento, y en cada momento de esa pasión ver el gran amor que Dios te tiene, la gran misericordia, la gran compasión, y cómo nos invita también ese amor a amar a los demás. Que así sea. Amén. Amén. ¿Renuncian ustedes a Satanás, padre y príncipe de la mentira? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en su Hijo Jesucristo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creo. Oremos a Dios Padre, porque Jesucristo, su Hijo, autor de salvación eterna, hoy también como entonces, los que quieren ver a Jesús, para que puedan reconocerle en los que se llaman discípulos suyos, deben verlo especialmente a través de nuestro testimonio. Para que demos testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La imagen de Jesús crucificado evoca a los que dan la vida e incluso los que la pierden por amor a los demás, para que sean como Cristo, el grano de trigo que cae en la tierra para dar mucho fruto, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La imagen de Jesús crucificado evoca también a tantos condenados a muerte lenta, los enfermos,
los niños de la calle, las familias rotas, para que puedan descubrir a Cristo en el amor de los creyentes y se sientan fortalecidos en las pruebas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La imagen de Jesús crucificado nos anuncia sobre todo la victoria definitiva sobre la muerte, para que comprendamos que solo el que entrega su vida como servicio a imitación de Cristo la guarda para siempre. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En un momento de silencio, pídele al Señor por esas cruces que llevas en tu camino y en tu vida, por esas personas que también como el grano de trigo han partido de este mundo. En un momento de silencio presenta tu propia petición ante el trono de Dios. Dios Padre nuestro, que salvaste a tu Hijo de la muerte, escucha la oración que te presentamos como Él en todos los días de nuestra vida mortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como granos de trigo que juntos forman una espiga, como uvas formando un racimo, venimos a ti. Al traerte, Señor, esta oferta del vino y el pan, nuestras vidas, oh Dios, te ofrecemos al pie de tu altar. El pan será tu cuerpo, el vino tu sangre será. El pan será tu cuerpo, el vino tu sangre será. Oren mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Tú que nos has iluminado con la enseñanza de Jesucristo, escucha, Señor, nuestra oración y purifícanos por medio de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en la pasión salvadora de tu Hijo diste a los hombres una nueva comprensión de tu majestad y una nueva manera de alabarla, al poner de manifiesto por la eficacia inefable de la cruz, el poder del crucificado y el juicio que del mundo has hecho. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti, pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores y el camino que nos conduce a la paz.
Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de la muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí, en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su esposo, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud de tu paz, por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre, elevando la mirada por el gran amor que nos ha dado en su Hijo Jesucristo, ofrecido en la cruz, y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo el Señor
permanezca siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios les invito a que nos manifestemos en el saludo de la paz, el amor de Dios entre nosotros. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, danos paz. Este es, hermanos, el Cordero de Dios inmolado por amor a los hombres, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para mí. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da fruto abundante. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir siempre como miembros suyos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Pidamos a María, nuestra Madre, que nos siga acompañando en nuestro camino hacia la Pascua.
templo y cuna, mar de toda gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador. A vivir lo que hoy nos ha anunciado el Señor en el Evangelio, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y ahora pues adoremos al Hijo bendito de María, presente en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento. Levantemos nuestras manos en alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Alabamos, Señor, tu misericordia, tu compasión, tu amor por los hombres, que elevaste a tu Hijo clavado en la cruz para ser visto por todos como la salvación que nos dabas. Gracias por tanto amor llevado hasta el extremo del sufrimiento y de la muerte dolorosa, para glorificarnos, para sacarnos de la muerte, de la tristeza, de la suciedad, del mal, y arrancarnos a la luz, a la glorificación y a la resurrección. Por eso hoy, Señor, con nuestras manos extendidas hacia ti, te bendecimos y te agradecemos tanto amor y tanta misericordia. Y te pedimos, Señor, que nunca dejemos de amar, de servir y de perdonar. Amén. Corónate con mis alabanzas. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas.